La hipotensión arterial se puede considerar como uno de los más temidos efectos adversos durante una intervención quirúrgica, especialmente durante la inducción y el mantenimiento de la anestesia. Para mantener la tensión arterial en sus niveles más normales, podemos utilizar una amplia variedad de agentes vasopresores, como por ejemplo la noradrenalina o la dopamina. Sin embargo, también podemos utilizar otras sustancias que no son de la familia de las catecolaminas y que aún así son unos potentes agentes vasopresores. Hoy os traemos el fármaco de la fenilefrina. La fenilefrina es un fármaco que pertenece a la familia de los adrenérgicos, también conocidos como simpaticomiméticos, puesto que la fenilefrina es un agonista de los receptores adrenérgicos de tipo alfa 1. En el mercado sanitario y farmacéutico podemos encontrar la fenilefrina bajo diversas ampollas de unas cuantas disoluciones y concentraciones. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la fenilefrina, donde vemos que tiene la misma composición que la molécula de la epinefrina, es decir, la adrenalina, salvo por un pequeño detalle, y es que la fenilefrina no pertenece al grupo de las catecolaminas, ya que se sustituye un grupo hidroxilo del grupo catecol por un hidrógeno simple, por lo cual la fenilefrina no pertenece a las catecolaminas, pero tiene mucha semejanza con ellas, ya que, volvemos a repetir, si a esta molécula de fenilefrina le ponemos un grupo hidroxilo, ya se convertiría directamente en un grupo catecolamina que pertenecería a la molécula de la adrenalina. La fenilefrina, al igual que el resto de la familia de las catecolaminas a la cual la fenilefrina no pertenece, está indicada en el área quirúrgica, más especialmente cuando hay un cuadro o se sospecha que puede aparecer un cuadro de hipotensión o de una hipovolemia en el ámbito quirúrgico, más especialmente cuando se administran anestesias como de tipo espinal, epidural en los ámbitos obstétricos y en anestesia general. Y en consultas externas también se utiliza la fenilefrina para ciertas pruebas diagnósticas, más en el ámbito de la oftalmología. Por ejemplo, cuando hay que hacer diagnósticos u visiones del fondo ocular. Con lo cual la fenilefrina nos ayuda a establecer una midriasis, una apertura de la pupila y un aumento de la presión intraocular. La fenilefrina, al igual que la otra familia de las catecolaminas, no tiene mucha contraindicación, salvo en ciertas patologías donde debemos de tener muy en cuenta cuáles son los mecanismos de acción que tiene la fenilefrina para ejecutar su acción terapéutica. Por ejemplo, la fenilefrina no la utilizaremos en la propia alergia al medicamento o a los compuestos que posea en su fórmula o excipiente de declaración obligatoria. Tampoco utilizaríamos la fenilefrina si hay cuadros de hipertensión o se sospecha que hay hipertensión arterial, ya que la fenilefrina, su objetivo principal es subir la tensión arterial, no la subamos más todavía. Tampoco se utilizará si el paciente está en tratamiento o ha dejado recientemente un tratamiento con los IMAOs, con los inhibidores de la enzima monoamina oxidasa, ya que esta es la enzima que degrada a la fenilefrina. Si esa enzima no está o sus niveles están muy bajos, la fenilefrina no se degradará,
por lo cual los efectos terapéuticos durarán más y pueden aparecer más efectos adversos. Y tampoco deberemos de utilizar la fenilefrina en pacientes que tengan vasculopatías, tanto de tipo arteriales como venosas, como por ejemplo en las trombosis o las varices. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la fenilefrina. Por ejemplo, en pacientes que tengan cardiopatías o puedan presentar cardiopatías, más especialmente en aquellos donde puede haber una arritmogenia, ya que la fenilefrina, al interactuar con los receptores alfa 1, potencia tanto la tensión arterial, pero a su vez disminuye el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, por lo cual pueden aparecer efectos adversos como bloqueos auriculoventriculares o bradicardias como tal instituidas. También debemos de tener precaución en pacientes que tengan alteraciones de electrolitos, así como también en endocrinopatías como la diabetes mellitus, en los glaucomas tanto de tipo abierto y cerrados, ya que la fenilefrina aumenta la presión intraocular, no la aumentamos más todavía. En pacientes pediátricos, ya que no se ha establecido un margen de seguridad terapéutico para poblaciones tan jóvenes, así como también en geriatría, en la tercera edad, que pueden ser más propensos a la aparición de efectos adversos. Siempre debemos de cuidar a nuestros mayores. La fenilefrina, casi al igual que otras sustancias como la noradrenalina o la dopamina, mucho cuidado con las extravasaciones en el lugar de inyección, ya que se pueden producir necrosis tisulares. Y también deberemos de tener cuidado con la fenilefrina en pacientes que tengan hipertiroidismo o alteraciones en general de la glándula tiroides, y por supuesto con la sobredosis, ya que la fenilefrina tiene un margen terapéutico muy estrecho. Nos movemos en terapias de bandas muy ajustadas. El mecanismo de acción de la fenilefrina es tan simple y común como estimular el sistema adrenérgico, pero unos receptores en general dentro del sistema adrenérgico. Esos receptores son los de tipo alfa 1. ¿Qué conseguimos con la estimulación de los receptores alfa 1 adrenérgicos? Lo más importante, se produce una vasoconstricción general, tanto de tipo arterial como de tipo venosa. ¿Qué conseguimos con ello? Que hay un aumento de la tensión arterial, así como un aumento de la resistencia vascular sistémica. ¿Qué conlleva ello? Que hay un aumento de la poscarga. Mucho cuidadito en pacientes donde puede haber una alteración de la poscarga cardíaca. Y a su vez hay una disminución del gasto cardíaco y una disminución de la frecuencia cardíaca, lo cual nos conllevaría a un cuadro de bradicardia refleja, la cual se podría agravar e incluso instaurar otras arritmias como bloqueos auriculoventriculares o bloqueos de rama. La vía de administración más usual de la fenilefrina difiere en qué ámbito vayamos a utilizarla. Si por ejemplo utilizamos la fenilefrina en ámbitos quirúrgicos, la vía más usual es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como por acceso central vascular, aunque también valen otras de emergencias, como por ejemplo la subcutánea o la intramuscular, pero preferiblemente que sea de tipo parenteral intravenosa. Y en ámbitos de consultas externas, para diagnósticos oculares, utilizaremos la vía oftalmológica, ya que se presenta también la fenilefrina en ampollas de gotas oculares. La posología más habitual de la fenilefrina suele ser un poquillo engorrosa, ya que deberemos de tener en cuenta desde un principio la disolución que tenemos que tener preparada de fenilefrina para evitar las sobredosificaciones.
Por ejemplo, para hacer perfusiones de fenilefrina, lo más usual es cargar una ampolla de fenilefrina en 500 mililitros de suero salino fisiológico, obteniendo una concentración de 1 mililitro que equivale a 20 microgramos. Y luego tenemos la segunda perfusión, que es la más habitual de utilizar en ámbitos quirúrgicos y anestesia, que es cargar una ampolla en 100 mililitros de suero salino fisiológico, obteniendo en 1 mililitro 100 microgramos, es decir, una solución del 0,1% de fenilefrina. Si, por ejemplo, utilizamos la fenilefrina para el tratamiento o reversión de la hipotensión anestésica o inducida por la anestesia, si utilizamos la vía subcutánea o intramuscular de emergencia, utilizaríamos de 2 a 5 miligramos. Y si vemos que no se revierte la situación de hipotensión, a los 15 minutos administraríamos de 1 a 10 miligramos. Pero siempre viendo que el paciente se adecúa a los valores de tensión a la administración de fenilefrina. Si utilizamos la vía intravenosa, tanto tipo parenteral, periférica como central, podríamos utilizar dos opciones. Tendríamos utilizar bolos o utilizar perfusiones. Si utilizamos bolos, utilizaríamos un bolo de 50 a 100 microgramos en 15 minutos. Si vemos que a los 15 minutos la hipotensión no se ha revertido, volveremos a utilizar el mismo bolo otra vez. Que queremos utilizar una perfusión de continuo para evitar utilizar bolos, siguiendo uno de los dos protocolos de carga de concentración de la fenilefrina, el ritmo normal de perfusión suele ser de unos 180 microgramos por minuto, hasta conseguir la normalización de la tensión arterial. Este ritmo es el ritmo máximo, por lo cual habrá que ir disminuyendo la dosis de fenilefrina hasta conseguir mantener la tensión arterial adecuada. Se reduciría el ritmo de perfusión, si precisase, de 18 a 36 microgramos por minuto, siempre viendo que los valores de la tensión arterial se quedan normalizados. Y si utilizamos bolos intramusculares o subcutáneos en pediatría, se ha demostrado que hay una eficacia terapéutica mediante una dosis de 100 microgramos por kilogramo. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la fenilefrina con el resto de la farmacología existente, deberemos decir que no existen muchos ensayos y revisiones que demuestren que la fenilefrina se puede combinar con otros medicamentos, por lo cual la administraremos siempre en solitario, por su propia vía de administración y ningún medicamento más. Y por supuesto, la fenilefrina tiene interacción con muchos fármacos, especialmente con los imaos y con los halogenados. Con los imaos, ya que si inhibimos la enzima que degrada la fenilefrina, aumentamos las concentraciones de la misma en el organismo. Así como también con los halogenados, isoflurano, sevoflurano, ya que puede haber una aparición de arritmogenias. Y también tiene interacción sinérgica positiva con los antidepresivos de tipo tricíclicos, con los glucósidos y con otros adrenérgicos, como por ejemplo los de tipo catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina. Aunque tiene solamente un objetivo en común, que es evitar la hipotensión arterial, la fenilefrina puede producir efectos adversos, siendo la mayoría de tipo cardiovasculares, como por ejemplo, una alteración de la frecuencia cardíaca, tanto de tipo taquicárdica como bradicárdica, así como la aparición de arritmias. Puede haber un cuadro de hipertensión arterial si no se controlan las dosificaciones de fenilefrina, así como también palpitaciones. En otros ámbitos puede producir cefaleas, mareo
hemorragia, si por ejemplo el paciente tuviera algún problema de coagulación o estuviera anticoagulado. Puede aparecer también disnea, edemas agudos de pulmón, ya que la fenilefrina disminuye el gasto cardíaco y por consiguiente aumenta la poscarga. Puede producir también dispepsias y aforesis, un aumento de la presión intraocular, mucho cuidado en los ámbitos de oftalmología y consultas externas de oftalmología, así como una alteración de los valores de la glucemia basal. Uno de los efectos adversos que más suele pasar de la fenilefrina es la posibilidad de que haya una extravasación en los tejidos adyacentes al lugar de administración, lo cual puede derivar en una necrosis. ¿Qué utilizaríamos en una extravasación de fenilefrina? Si ya de por sí estamos administrando un adrenérgico de los receptores alfa 1, pues directamente vamos a administrar un antagonista de los receptores alfa 1, como por ejemplo la fentolamina. Y en el embarazo y la lactancia, la fenilefrina tiene categoría C, es decir, no se debería de administrar a no ser que haya un beneficio-riesgo de su administración tanto en la gestante como en el lactante, pero si puede ser, mejor evitarla en ambos casos. En último lugar, nos queda decir que la fenilefrina se ha demostrado que es un fármaco que se elimina o no se elimina por técnicas continuas y actuales de reemplazo renal. No existe información suficiente ni evidencia que diga que se dializa o no. Y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, aunque el paciente tenga un alto grado de nefropatía o hepatopatía. Debemos de tener en cuenta que la fenilefrina, en su dosificación y posología, estamos jugando en márgenes muy estrechos. Tanto la carencia nos puede agravar un cuadro de hipotensión arterial, como el exceso nos puede acarrear una hipertensión arterial grave, por lo cual siempre hay que controlar mucho los bolos intravenosos que se administran de fenilefrina, así como también las perfusiones, y administrar bien los ritmos y las cargas en bolus. Y también decir que ante cualquier extravasación e inicio de necrosis de tejidos tisulares por acción de la fenilefrina, siempre debemos de tener al lado o en cuenta la administración de un antagonista de los receptores alfa adrenérgicos, como por ejemplo la fentolamina.